Bueno, hola a todos. En esta clase vamos a enfocarnos en la columna vertebral. Em, Probablemente en la semana vea para incluir lo que nos va a quedar un poco pendiente, que son el resto de las estructuras que componen la caja torácica, es decir, el esternón y las costillas. La idea es no hacer una presentación con mucha densidad de contenido, entonces decidí hacer específicamente la columna y bueno, a ver si puedo agregarlo en la semana o ver si el lunes antes del taller podemos hablar un poco de lo que nos queda remanente de contenido para ir terminando ya, ¿no? Bien, en esta presentación, o en este caso, la columna vertebral, a diferencia de lo que estuvimos viendo em, con todo el segundo bloque de tren superior, sí tiene mucho componente anatómico, ¿sí? Porque hay que entender bien cómo se compone cada vértebra de manera general y específicamente qué particularidades tiene en cada región, porque eso es lo que a final de cuentas, más allá de las articulaciones que genere, va a determinar la movilidad de cada porción de la columna, ¿sí? Entonces, bueno, a modo de generalidad, saber que nosotros tenemos 33 vértebras en 5 regiones distintas, ¿sí? 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Y bueno, recordar que las sacra y coccygias se encuentran fusionadas constituyendo el sacro y el cox. Pero en un principio eran 5 vértebras sacras antes de generar esta osificación o fusión. Para nosotros, como les digo, para entender o hacer una correcta descripción de una vértebra, primero nosotros debemos conocer algo que se describe como vertebratipo. Es decir, hay características que en general poseen todas las vértebras. Una vez que nosotros tenemos bien claro o podemos definir todos los componentes de una vértebra tipo, es mucho más fácil saber las diferencias que puede tener las vértebras regionalmente y vamos a ver que en cada región vamos a encontrar vértebras típicas, es decir, que cumplen con estos criterios genéricos de una vértebra tipo, y vamos a encontrarnos con vértebras atípicas, ¿sí? Que tiene diferencias ya muy significativas que la hace distinta al resto de las vértebras, ya sea de la misma región o de toda la columna. En este caso, bueno, a grandes rasgos una vértebra tipo se lo puede dividir en dos partes, ¿sí? Una porción que va a constituir el cuerpo vertebral, que es la porción de mayor masa. En este caso, esta masa o este cuerpo vertebral, a medida que vayamos descendiendo, va a aumentar de tamaño porque, por una cuestión un poco lógica, cuanto más baja se encuentre la vértebra, mayor peso va a tener que soportar por encima, ¿sí? En este componente, o es decir, el cuerpo vertebral, es el que se encarga principalmente o tiene mayor participación en la estabilidad de la columna, ¿sí? El otro componente, en este caso el arco vertebral, va a estar más anclado a estructuras ya sea ligamentosas o musculares, y es la que le va a proveer esa propiedad de movilidad. Es decir, el cuerpo vertebral está asociado más a la estabilidad y el arco está más establecido a cuestiones de movilidad. En este caso, el arco vertebral en un principio está constituido por estructuras que se conocen como pedículos vertebrales, que son proyecciones posteriores a los cuerpos vertebrales, y vamos a encontrar en este caso estructuras planas o láminas óseas que se unen en su punto medio, para a partir de esta región poder hacer prolongaciones que van a constituir en este caso las apófisis. Entre lo que nosotros definimos como pedículos y la lámina vertebral se genera o se constituye un agujero, que en este caso se conoce como agujero vertebral o foramen vertebral, que recordemos es el lugar por donde discurre la prolongación del encéfalo por fuera del cráneo, que es la médula, ¿sí? Un componente estructural importante del sistema nervioso, que en este caso le permite que ese procesamiento de información que se genera en los cuerpos grises, de este caso la médula espinal, no tenga que viajar directamente hasta el cráneo, sino que la pueda hacer en regiones más próximas. Y además de eso le provee una protección bastante importante, principalmente en su región anterior, ¿no? Ya habiendo entendido o conocido lo que sería el cuerpo con los arcos que van a constituir el foramen vertebral, podemos hablar específicamente de las apófisis.
En este caso tenemos tres tipos de apófisis distintas en una vértebra tipo, es decir, una vértebra genérica. Tenemos una prolongación, una proyección bien posterior que está sobre la línea media, que es la apófisis espinosa, que hay una sola. Luego, en una disposición más oblicua encontramos las apófisis transversas, que en este caso vamos a encontrar uno de cada lado, por eso tenemos dos. Y vamos a encontrar tanto por encima como por debajo de esta proyección de lo que sería el pedículo y las láminas, las apófisis articulares, ¿sí? Que lo que va a permitir, ya adelantando, es articularse con las vértebras tanto por encima como por debajo a nivel de los arcos, ¿sí? Porque vamos a ver después que hay una articulación que se establece entre los cuerpos vertebrales. Entonces, recordar que tenemos una espinosa, dos transversas y cuatro apófisis articulares. Otra estructura importante mencionar que se genera, pero en este caso con una conjunción entre dos vértebras, son las escotaduras vertebrales. Es decir, a nivel de los pedículos se genera una escotadura tanto por debajo como por encima, ¿sí? Que al cerrarse o al articularse con la vértebra supra e infrayacente termina constituyendo un conducto, ¿sí? Este conducto se conoce como conducto intervertebral, que es la que va a permitir que emerjan en este caso los nervios espinales que se están generando o proyectando a nivel de la médula, ¿sí? Entonces, nosotros al poder describir todas estas estructuras que componen una vértebra tipo, repasando, tenemos el cuerpo vertebral, acá se van a constituir primero los pedículos y luego las láminas para cerrar o componer el arco o el agujero vertebral, y luego vamos a tener las proyecciones o las apófisis, una espinosa, dos transversas, y acá vamos a tener lo que estamos viendo son las dos apófisis articulares superiores y bueno, por debajo se ve un poco las apófisis articulares inferiores. Para poder avanzar y poder comprender mejor o que sea más fácil o más fluido la interpretación de cómo se componen las vértebras en cada región, es muy importante que tengan claro esta descripción en cuanto a la vértebra tipo, ¿sí? Una vez que ya tenemos bien asimilado cuáles son las estructuras que podemos encontrar de manera genérica en una vértebra, pasamos entonces a la descripción, en este caso, más regional. Y bueno, arrancamos con las vértebras cervicales y la primera diferencia podemos ya estructural, que en este caso vamos a encontrar vértebras que van a cumplir estas descripciones genéricas de vértebra tipo, por eso se le conocen como vértebras cervicales típicas, que en este caso recordemos que hay 7 vértebras cervicales, de la cual la tercera, cuarta, quinta y sexta son igual de genéricas como ya las habíamos descrito anteriormente, y a su vez vamos a encontrar en este caso vértebras que tienen características particulares, que en la región cervical son la primera vértebra cervical, la segunda y la séptima. Ahora bien, a pesar de que estamos diciendo que una vértebra tipo, por ejemplo, a nivel cervical va a tener todas las características que acabamos de describir previamente, normalmente o usualmente cada región aporta una característica particular. Es decir, además de todo lo que ya conocemos y ya describimos en cuanto a cuerpo, arco, agujero y apófisis, tiene estructuras adicionales que son propias de la región y eso se describe como características particulares. En cuanto a las vértebras cervicales, las características particulares que tiene, más allá de, como les digo, de contener el cuerpo, los pedículos, las láminas, el agujero y las apófisis, ¿sí? Es que adicionalmente tiene dos estructuras más, que en este caso es un agujero o un foramen, quedó mal escrito acá, transverso, que específicamente en la región cervical va a permitir el paso de las arterias y venas vertebrales. Por eso es una característica que solamente vamos a encontrar en las vértebras cervicales, ¿sí? Y otra estructura que solamente encontramos ya sea en las vértebras típicas o atípicas a nivel cervical son unas apófisis que se describen como apófisis unciformes, que básicamente lo que proveen es una estabilidad extra en esta región. Generalmente las apófisis, que vamos a ver que en todas las regiones suele haber como alguna apófisis particular, todas ellas su relevancia radica en permitir o una mayor estabilidad de la región o permitir una amplitud mayor de movilidad específica para la región, ¿sí? Porque vamos a ver al final de toda la presentación
cómo nosotros podemos agrupar el movimiento no a nivel específico de cada articulación, sino más bien a nivel de la región, es decir, saber cómo se mueve la porción cervical de la columna, cómo se mueve la porción torácica, cómo se mueve la porción lumbar, ¿sí? Entonces, habiendo entendido las vértebras tipo y a nivel cervical mencionar cuáles son las estructuras particulares de esta región, podemos ya describir de esta manera cuáles son las vértebras atípicas, es decir, que tienen características únicas. Que en este caso, a nivel o en la región cervical, tenemos tres vértebras atípicas, ¿sí? El C1, el C2 y el C7. En este caso, el C1 tiene otro nombre, también se lo conoce como Atlas, acá le da una representación, que en este caso tiene esta nomenclatura porque es la primera vértebra que en este caso tiene que soportar todo el peso de la cabeza, ¿sí? Y en cuanto a las características que la hacen atípicas o únicas, la principal diferencia es que el Atlas no tiene un cuerpo vertebral definido. En realidad, perdón, a diferencia de poseer un cuerpo como tal, lo que constituye son dos masas laterales, o se describe de esa manera. Y otra diferencia importante que no tiene con respecto a una vértebra tipo es que no posee apófisis espinosa. Es decir, nosotros acá no encontramos una prolongación medial posterior, como por ejemplo si podíamos encontrar en estas otras vértebras, ¿sí? Entonces las dos características que hacen única al Atlas es que no tiene cuerpo, en vez de eso presenta masas laterales y que no presenta una apófisis espinosa. En cuanto a la segunda vértebra cervical, que se le conoce como axis, su característica principal es que presenta una apófisis específica que se localiza en lo que debería ser el cuerpo de esta vértebra, que se conoce como apófisis odontoide, que básicamente es una proyección que emerge o toma contacto con esta región del Atlas, que recordemos que acá no hay cuerpo. Entonces, al poder articularse, vamos a decir, el Atlas con el axis, que podemos ver a este nivel, acá podemos ver lo que está acá sería el Atlas, y por debajo en realidad estaría el axis, generando acá una articulación que, bueno, ya podrán imaginar que es la que le provee la movilidad rotacional principalmente de la cabeza, ¿sí? Porque va a ejercer en este caso un efecto pivote. Entonces, recordar del axis, esta es su característica principal. Y con respecto a la séptima vértebra cervical, y realmente la única particularidad que tiene un poco distinta al resto de las vértebras tipo, es la longitud de su apófisis espinosa y un poco su disposición. Esto es muy importante a nivel de la anatomía topográfica y regional, porque es una estructura que nosotros podemos localizar, ¿sí? Si nosotros en la línea media del cuello vamos descendiendo, vamos a encontrar como una prominencia ósea un poco distinta al resto de lo que vamos palpando, que son la apófisis espinosa. Eso nos permite a nosotros identificar o localizar que nos encontramos a nivel de la séptima vértebra cervical. Entonces, estas son las características atípicas o únicas que presentan en este caso las tres vértebras cervicales. Continuando, regionalmente nos encontramos con las vértebras torácicas, que en este caso, recordemos, son 12 las vértebras torácicas. Como había mencionado previamente, ya cuanto más vamos descendiendo van a aumentar un poco más de tamaño. En este caso las torácicas tienen un tamaño intermedio porque son un poco más grandes que las cervicales, pero van a terminar siendo más pequeñas que posteriormente las lumbares. En este caso, de las 12, nosotros, bueno, algunas literaturas le describen a la 10 y la 11 como atípica también. Nosotros, para no complicarnos, vamos a mencionar a la primera vértebra dorsal y a la última, ¿sí? Como las atípicas. Pero antes mencionar, como siempre, como había mencionado o había dicho para las vértebras cervicales, que regionalmente siempre van a haber características particulares adicionales a lo que describe una vértebra tipo. Es decir, una vértebra tipo, ya sea de 2 a de 11, además de poseer las características de cuerpo, arco, apófisis, agujero, etc., van a tener, vamos a decir, una estructura extra, ¿sí? Específica de la región, que en este caso son las facetas costales. Porque recordemos que a nivel torácico va a generar una articulación con las costillas, ¿sí? Para constituir la caja torácica. Entonces vamos a tener que tener estructuras para las cuales poder articularse con esas costillas. A nivel de los cuerpos vertebrales, nosotros encontramos semifacetas.
porque en esta región la cabeza de la costilla se termina articulando no directamente con un cuerpo vertebral, sino con, con un cuerpo vertebral y la que se encuentra por encima, ¿sí? Entonces cada cuerpo va a proveer la mitad de esa superficie articular. Por ende vamos a tener en cada cuerpo vertebral una semifaceta que sería costal superior y una semifaceta, en este caso costal inferior para esa vértebra. Además de esta articulación a nivel del cuerpo vertebral, la costilla también se articula con las vértebras mediante las apófisis, en este caso transversas. Entonces las apófisis transversas también van a presentar una faceta costal. Pero bueno, redondeando un poco, las vértebras torácicas regionalmente y particularmente, además de las características típicas, presentan facetas costales. Ya específicamente describiendo un poco las vértebras atípicas, lo que tiene la primera vértebra D1 o dorsal 1 es que como por encima se encuentra C7, y recordemos que el C7 no tiene facetas costales porque es una característica particular de las torácicas, entonces lo que ocurre con la primera vértebra dorsal es que tiene una faceta costal completa, ¿sí? Es decir, toda la cabeza de la primera costilla se va a articular solamente con D1. No hace o no lo hace de modo compartido como si ocurre con las costillas que van generándose por debajo de este nivel. Eso es lo que le hace única, vamos a decir, a la D1. A grandes rasgos, ¿no? Y con respecto a la D12, como es una vértebra de transición, vamos a encontrar características más parecidas a la porción, o vamos a decir a la vértebra torácica, y por debajo ya va a encontrar como características más parecidas o más similares a lo que sería una vértebra lumbar, ¿sí? Porque en este caso genera esa transición. Lo que genera esto es como que quiere participar un poco, es como que no se decide, ¿no? Quiere ser un poco o compartir funcionalidad con lo que sería la vértebra torácica, pero a su vez también con la vértebra lumbar. Y vamos a ver principalmente en términos de movilidad, la porción torácica y lumbar tienden a ser un poco o bastante diferentes en términos de movilidad. Es lo que termina generando es que se genera o se produzca mayores fuerzas traccionales, porque ya les adelanto que la movilidad torácica va a estar mucho más limitada que la lumbar, principalmente porque la vértebra torácica está asociada con las costillas, o es decir, con la caja torácica, que le impide un poco generar ese movimiento. Entonces la mitad de esta porción va a querer dar esa estabilidad. En cambio, la porción o lumbar de la columna sí tiene mucha más movilidad, entonces vamos a ver como una porción de esta misma vértebra queriendo dar estabilidad, es decir, o dar no movimiento, pero a su vez también dar movimiento. Entonces esto lo que genera es que la vértebra D12 es una de las vértebras que vamos a ver sacándolo un poco de L5, que más riesgo o más incidencia de lesiones tiene, o de fracturas, ¿sí? Bien, con respecto a las vértebras lumbares, de vuelta, mencionar las típicas, L1 a L4, en este caso L1 no tiene estructuras o características de transición porque eso ya lo hace D12, por eso entra dentro de las típicas, y la que sí va a tener un poco de características entre comillas atípicas porque no son tan relevantes, tampoco tan diferentes al resto de las vértebras lumbares, es la última vértebra lumbar o la L5. En este caso, bueno, ya encontramos vértebras de mayor tamaño y, como ya les adelanté en la diapositiva pasada, de mayor movilidad, y a su vez van a tener una función importante en tener que soportar todo el peso de esta región por encima, ¿sí? Por ende, ya vamos a necesitar cuerpos vertebrales más grandes, gruesos y fuertes. En cuanto a las características particulares que solamente vamos a encontrar regionalmente en las vértebras lumbares, describimos dos apófisis mamilares, que serían estas de acá, y apófisis accesorias, que serían las que se encuentran de este lado. Para no ahondar tanto, porque esto tiene como una funcionalidad extra a nivel de las articulaciones que se generan en esta región o las inserciones musculares que ocurren en esta región, recuerden que esta apófisis, al igual que las uncinares, que vimos que son particulares de la región cervical, participan más que nada en la estabilidad y la movilidad de esta región,
¿sí? Lo que sí tenemos que recordar que estas son estructuras que solamente vamos a encontrar en las vértebras lumbares, así como las facetas costales solamente en las vértebras torácicas, así como los procesos apófisis uncinares solamente en las vértebras cervicales. Bueno, lo que le da un poco la particularidad a la vértebra L5 es que es la vértebra más grande de nuestro cuerpo. Es decir, que va a tener el cuerpo vertebral mucho más ancho, mucho más amplio. Y bueno, describen las literaturas que la porción anterior del cuerpo es como que mucho más expandido verticalmente que la posterior. Y eso como que le permite proyectar un poco toda esa carga de peso que va teniendo con el resto de la columna. Em, Además de eso, realmente no tiene nada más que le haga única. Normalmente suelen hacer esa diferencia por la importancia que tiene el L5. Más que nada porque es la última vértebra no fusionada que en este caso se va a terminar articulando con el sacro, ¿sí? A nivel de lo que sería el cuerpo superior, el sacro, ¿no? Justamente al sacro, que fue uno de los primeros huesos que describimos, o sea que ya la conocemos un poco, acá vamos a intentar dar algunas características extra que nos quedó pendiente de aquella primera clase. Recordar que en este caso el sacro se constituye como una fusión de 5 vértebras sacras, ¿sí? Que una de sus principales funciones, que ya la habíamos visto y la entendimos, que mediante la articulación principalmente sacroiliaca, permite que todo ese peso que va soportando la columna se pueda disipar en lo que sería en este caso el anillo pélvico, ¿sí? Por una transmisión o disipación de fuerza, para que no se concentre todo en esta área o en esta área. Es una de las principales funciones, que esto obviamente ocurre gracias a esta articulación, que recordemos es la sacroiliaca. Como vemos, esto básicamente constituye la fusión de 5 vértebras sacras. Estos relieves o crestas se conocen como crestas transversas. Y bueno, en estas proyecciones de lo que en un principio tenía que haber sido el cuerpo de las vértebras sacras, constituyen las alas. Recordemos una estructura importante para la movilidad principalmente del sacro es el promontorio, que es el borde superior de esta porción donde se va a sentar el L5. ¿Sí? Porque esa movilización, acá vemos la superficie auricular, es la que va a determinar cómo se mueve la articulación sacroiliaca, que recordemos genera un movimiento especial que es de nutación, promontorio hacia abajo, o contranutación, promontorio hacia arriba. Vamos a ver que en cada lado de lo que en un principio eran los cuerpos vertebrales se van generando agujeros, que en este caso vamos a tener agujeros tanto anteriores para posteriores, porque vamos a ver que la médula espinal, no tengo la imagen, la médula espinal termina estructuralmente a nivel de L2 y a partir de ahí ya son prolongaciones nerviosas nada más, o sea que van emergiendo más abajo. Entonces en esta región ya van a haber una serie de ramificaciones de esos nervios, ¿sí? Que van a ir emergiendo en cada agujero para inervar al segmento o porción que le corresponde. Y eso tiene que hacerlo para estructuras que se encuentran dentro de la pelvis, que van a tener que atravesar los agujeros sacros anteriores, como emerger de esa pelvis para probablemente ir a los miembros inferiores, ¿sí? Por último, ya terminando esta parte de sacro, nosotros escribimos las crestas sacras, que como les había dicho, capaz recuerdan en esa primera clase de sacro, no les podía describir esto porque necesitamos entender o conocerlo primero a la apófisis espinosa, a las apófisis articulares y a la apófisis transversa. Que ahora ya habiendo descrito una vértebra tipo, ya sabemos qué son estas apófisis, o ya las conocemos. Nosotros sabemos que las apófisis espinosas eran esas únicas apófisis que se prolongaban posterior bien en la línea media. Por ende, esta cresta que se genera por un efecto de fusión en el sacro va a constituir la cresta sacra media, que corresponde a esta apófisis. A los costados, tanto encima como por debajo, se encontraban las apófisis articulares, por ende la cresta sacra, en este caso intermedia, es la fusión o constituye la fusión de estas apófisis articulares. Y bueno, por fuera o oblicuamente se prolongaban las apófisis transversas, que en este caso van a constituir las crestas sacras laterales. ¿Sí? Entonces tenemos cresta sacra media, apófisis espinosa, cresta sacra intermedia, apófisis articulares y crestas sacras laterales, apófisis transversa. Cuanto yo más comprendo cómo se constituye una vértebra tipo, más fácil me es comprender
cómo se van a establecer estas crestas. Por último, el coxis, recordemos, fusión de 4 vértebras coxigias. La porción anterior es más cóncava y lisa, la porción posterior es un poco más rugosa y convexa. En términos articulares, es como ya una fusión más rudimentaria, no constituye una función. Recordemos que esto en otros mamíferos es lo que va a constituir la cola, ¿sí? Que nosotros no la tenemos desarrollada, entonces es como que quedó ahí sin completar su desarrollo, ¿no? Bien, esto sería toda la parte, vamos a decir, ósea. Vamos a intentar de incorporar sin ahondar tanto, porque puede ser muy complejo. Recordemos que como son muchísimos huesos, ¿sí? Son 33 y cada hueso tiene como muchas porciones por la cual articularse, se van a generar muchísimas articulaciones. La idea acá es entender en claro las principales articulaciones, algunos medios de unión que me parecen los más relevantes y tratar de con eso poder agrupar la movilidad principalmente en términos regionales, que es lo que más me interesa que ustedes conozcan. Cómo se mueve cada región de la columna, ¿sí? Empezamos primero con la articulación que se establece entre los cuerpos vertebrales. Esto en términos de generalidades de articulación es una anfiartrosis porque se genera mediante una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis, que en este caso están constituidos por los discos intervertebrales, que es lo que permite la articulación entre ambos cuerpos. Obviamente este disco intervertebral provee funcionalidad adicional de un efecto de resorte, de amortiguación, también permite esta movilidad, ya sea según su proyección, tanto por delante como por detrás, que vamos a ver cómo vamos limitando esa movilidad de una u otra manera. Pero básicamente la articulación de los cuerpos vertebrales es la que nos permite hacer flexión y extensión de columna y un poco de flexión lateral que vamos a ver en los siguientes ejemplos. Con respecto a los discos intervertebrales, bueno, lo básico que tenemos que conocer es que se compone de dos partes, ¿no? Tiene un núcleo pulposo, que es la porción más central, que es la que le da esa característica, esa propiedad de flexibilidad y resistencia, y es la que se encarga, en este caso, de intentar absorber todos los impactos que se van a generar verticalmente. Esto es una estructura que no se encuentra vascularizada, es decir, que no recibe irrigación sanguínea, por lo tanto, si hay alguna lesión que afecta al núcleo pulposo, nuestro cuerpo no es capaz de regenerarlo porque no va a tener ese acceso vascular para poder enviar las células o los nutrientes que se encarguen de reparar esta lesión, ¿sí? Entonces lesiones a nivel del núcleo pulposo, por ejemplo como de los meniscos, que vimos que la parte central ya no recibe vascularización, en este caso nuestro cuerpo no es capaz de regenerarlo, ¿no? Periférico a esto se encuentran un sinfín de capas de fibrocartílagos que se disponen de manera circular, que se conoce como el anillo fibroso, que es la que se encarga de darle esa resistencia estructural al anillo. Normalmente en una hernia lo que ocurre es que este anillo fibroso se daña o se rompe y el núcleo pulposo como que protruye o emerge ya sea por delante o por detrás de lo que sería el cuerpo vertebral. Obviamente, si emergiera por delante, va a generar sintomatología asociada con las estructuras que se encuentren en esta zona. Y si se herniara o generara una protrusión por detrás, va en este caso a contactar con el agujero vertebral. Es decir, va a estar comprimiendo la médula espinal. Y eso va a darnos síntomas más neuromusculares o más neurológicos, ¿sí? Eso obviamente nos puede orientar un poco para nosotros saber en qué porción o en qué región del anillo fibroso se pudo haber generado un daño. En cuanto a los medios de unión, menciono dos ligamentos. Tenemos el ligamento longitudinal anterior, que es lo que sería la cara anterior de estos cuerpos vertebrales y discos intervertebrales, dispuestos desde C1 hasta lo que sería la cara anterior del sacro. Va a generar este ligamento, que es un ligamento muy fibroso y bastante ancho, que lo que previene en este caso es que se genere una hiperextensión. Lo que hace es limitar la extensión de la columna. Si esto no funcionara o no existiera, nuestra columna podría colapsar porque no podríamos como que limitar este movimiento hacia atrás. Al haber un ligamento longitudinal anterior, también existe uno posterior, que en este caso, bien, va a limitar el movimiento contrario, va a limitar la hiperflexión. A diferencia del anterior, es un ligamento mucho más fino, ¿sí? Que está adosado en lo que sería la cara posterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Lo que tiene diferente, bueno, es que
es mucho más angosto, no es tan fuerte, por ende justamente nosotros tenemos mayor limitación a la hiperextensión, es decir, nuestro rango de movilidad para extender la columna es mucho más limitado en principio por culpa o gracias, según como quieran verlo, a este ligamento, a diferencia de la flexión de la columna, que al ser un ligamento no tan ancho, no tan fibroso, no tan fuerte, nos permite que nosotros podamos generar mayor rango de flexión comparado con la extensión. Esta es una estructura que está muy asociada con los discos intervertebrales, por ende, si tenemos algún mecanismo lesional que ocurra con flexión de la columna y haya un daño de este ligamento puede terminar también dañando los discos articulares, ¿sí? Por eso normalmente, si nosotros tenemos una lesión que cuando evaluamos vemos que genera dolor a la flexión, tenemos que sospechar que puede haber un daño o de este ligamento o de los discos intervertebrales, porque si esto se daña, recordemos, se va a lesionar el anillo fibroso y va a generar la protrusión del núcleo pulposo, que es lo que termina generando síntomas. En cambio, si se genera un dolor cuando generemos o cuando hagamos movimientos de extensión de columna, bueno, probablemente ahí estaríamos asociados o pensaríamos más en una lesión ósea, principalmente el arco vertebral. Otra articulación importante a mencionar son las que se generan entre las apófisis articulares, que recordemos son 4, 2 superiores, 2 inferiores, ¿sí? Tanto las inferiores de una vértebra se van a articular con las superiores de la vértebra que se encuentra por debajo. En este caso son articulaciones sinoviales planas, es decir, van a permitir movimientos de deslizamiento. Obviamente, según qué tan rígida sea la cápsula articular o los medios de unión asociados a esa cápsula, es la que nos va a determinar qué tanto movimiento adicional nos va a generar este deslizamiento. Porque los deslizamientos lo único que quieren lograr es aumentar el rango de movimiento determinado por las otras articulaciones. En este caso lo que le puedo agregar es que un poco por la disposición de las apófisis y los medios de unión que tiene, el que es más lábil es la región cervical, por ende es la que tiene más movilidad en este tipo de articulaciones, ¿sí? Algo que en este caso importante que se encuentra medio asociado a la cigoapófisis son los ligamentos intertransversos que van desde una apófisis transversa a la otra. Lo que generan es una limitación de las flexiones laterales de columna. Entonces ya le menciono un ligamento que limita la flexión, un ligamento que limita la extensión y un ligamento que limita la inclinación o flexión lateral. ¿Sí? Les menciono entonces solamente 3 ligamentos. Luego tenemos las articulaciones craneovertebrales. En este caso se le denominan así porque son las 2 primeras articulaciones que se generan entre el cráneo y las 2 primeras vértebras. La primera de ellas, la que verdaderamente sería una craneovertebral, es la que se genera entre el atlas y el hueso occipital, que es este hueso que acá no se ve del todo. Pero bueno, saber que por el efecto de las masas laterales, tanto del C1 o atlas con las masas laterales del occipital, van a generar una articulación de tipo condilia que nos va a dar movimientos de flexión, extensión y inclinación específicamente de la cabeza, ¿sí? No tanto a nivel de la columna. Y la que se encuentra por debajo, que ya habíamos visto, que es la apófisis odontoides del axis, que se articula, que en este caso con este arco posterior del atlas, genera un efecto pivote, es una articulación sinovial de tipo trocoide y es la que nos genera o nos permite la rotación de la cabeza, ¿sí? Entonces, ya habiendo visto estas articulaciones y mencionado por lo menos 3 ligamentos que van a limitar algunas de estos movimientos, vamos a intentar de comprender bien cómo se moviliza la columna, o en este caso en cada región. En la región cervical nosotros tenemos movimientos de flexo-extensión, de flexión lateral y de rotación. Algo que no mencioné, que capaz vuelvo, que va a ser importante, les va a ayudar a ustedes a recordar qué porción participa de qué movimiento, es que la atlanta occipital, por este efecto condilio, va a estar más asociada a los movimientos de flexo-extensión de cabeza, ¿sí? Principalmente. Normalmente para recordar se dice que esta articulación es la que nos permite hacer el gesto del sí, o sea, de asentar con la cabeza, ¿no?
En cambio, la articulación atlantoaxial, como genera movimientos de rotaciones, nos permite hacer el gesto de disentir con la cabeza, es decir, hacer el no. Entonces, la articulación atlanto-occipital es la que nos permite hacer el gesto del sí, y la del atlas con el axis es la que nos permite hacer el gesto del no con la cabeza, ¿no? Em, entonces, esto está principalmente dado entre el occipital y el atlas, esto está principalmente dado entre el atlas y el axis, y bueno, la flexión lateral va a estar dispuesto gracias a los cuerpos vertebrales. Em, con respecto a la movilidad torácica, esta va a ser una de las regiones vertebrales más limitadas en cuanto a su movilidad, principalmente por la articulación que se establece con las costillas. Entonces vamos a tener una leve movilización de rotación, una leve movilización de flexión lateral, pero básicamente la flexo-extensión va a estar muy limitada por el simple hecho de estar asociado con la caja torácica, ¿sí? La que va a ser de mayor movilidad es la región lumbar. Es la que va a tener más movimiento, en este caso principalmente de flexo-extensión. Lo que ocurre es que las facetas, o en este caso las apófisis mamilares y accesorias, limitan un poco los movimientos rotacionales, ¿sí? Entonces, si se fijan, salvo la cervical, tanto la lumbar como la torácica va a tener un componente de movilidad limitada. En este caso, la flexión y extensión de la columna torácica está limitada, y a nivel lumbar lo que está limitado son los movimientos rotacionales. Por ende, si yo, por ejemplo, me duele al generar rotaciones, muy probablemente sea o a nivel de la columna cervical, si está localizada en esa área, pero principalmente la torácica comparada con la lumbar. En cambio, si yo tengo dolores al ser movilidad de columna en flexión o extensión, puedo tener una orientación de que la afectación va a ser en la región lumbar, ¿sí? Eso nos permite determinar en cuanto a o según su movilidad. Por último, algo importante que podría haberlo incluido en la parte de generalidades son las curvaturas de la columna, ¿sí? Nosotros tenemos o se describen lo que son las curvaturas primarias, que en este caso es la concavidad anterior, es decir, esta concavidad que se genera en esta porción, que básicamente está asociado al gesto que nosotros tenemos a nivel fetal, ¿sí? Que sería en esta área de acá. Lo que ocurre es que cuando nosotros nacemos y nos vamos desarrollando, hay dos actos que van a generar estas lordosis fisiológica, que básicamente es la concavidad posterior, que se produce a nivel cervical cuando nosotros somos capaces de sostener nuestra cabeza, y a nivel lumbar cuando somos capaces de generar la bipedestación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos desarrollamos, se van a generar estas curvaturas, que en este caso se escriben como secundarias. Esto les agregué porque realmente ayuda bastante a recordar cómo nacieron las primeras curvaturas y luego la siguiente, y para saber hacia dónde discurre cada arco, ¿no? Porque obviamente esto puede decir que es convexo hacia adelante o cóncavo hacia atrás, ¿sí? Y esto puede decir que es cóncavo hacia adelante o convexo hacia atrás. Por eso, para que no se compliquen con esa nomenclatura, si se aprenden esto, va a ser mucho más fácil como que ustedes puedan dibujar correctamente las curvaturas de la columna, y a partir de eso poder tipo tenerlo claro, ¿no? Bien, nuestras referencias bibliográficas son las de siempre. Acá las imágenes en realidad saqué de una presentación que tipo estaba en inglés, pero como que me parecía muy didáctico y terminé incluyéndole algunos o los más importantes para la clase de ustedes. Y nada, voy a ver si en la semana me da tiempo de terminar la presentación, que ya la tenía un poco hecha, de por lo menos hablar un poco del esternón, las columnas y por lo menos los músculos respiratorios, que es lo único que no quería pendiente. Y bueno, voy a ver en la semana qué propuestas les traigo para hacer o para desarrollarla en el taller del lunes, ¿no? Que en principio podría estar asociado a capaz de hablar de los gestos deportivos que le di como tarea. Voy a ver, lo voy a trabajar en la semana. Nada, en cualquier cosa, está la plataforma, me escriben un comentario, lo que sea por ahí, o los delegados que tienen mi número, cualquier cosa extra que quieran saber, ya que estamos haciendo esto de manera sincrónica. Y eso, pues nos vemos probablemente el lunes que viene.